Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Castellanos y quiero darles a todas nuestras personas que nos escuchen a través de este seminario virtual, este webinar, darles un saludo. Es un webinar organizado por LIDES, que es el Laboratorio de Ideas para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a discutir sobre la reforma tributaria y fiscal que ha propuesto el gobierno, en parte como respuesta a la crisis fiscal que se ha desatado por causa de la pandemia económica. Para tratar este tema tan importante y tan interesante, tenemos a tres invitados de lujo. Dos de ellos son miembros del IDES, que son la doctora Cecilia López y el presidente del Consejo Directivo del IDES, que es el doctor José Antonio Campo, ambos con una trayectoria tanto en el sector privado, en el sector académico y en el sector público notable. La doctora Cecilia López fue directora de planeación, directora de los seguros social, ministra de Estado. El doctor Ocampo fue también director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, codirector del Banco de la República. Y tenemos también como un invitado externo al IDES al doctor Luis Jorge Garay, pues que es una figura muy respetada en el análisis económico colombiano, es un analista permanente de temas de política económica, eh, que también tuvo su paso por el sector público y fue, digamos, en su momento uno de los negociadores más importantes de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, en la época en que las revisiones que ellos hacían de nuestra economía eran fundamentales. Y desde entonces el profesor Garay se ha mantenido de manera muy activa, estudiando la realidad social colombiana, la realidad económica, así que es un lujo y un privilegio para nosotros tenerlo hoy acá. Las reglas del juego son muy sencillas. Vamos a darle a cada orador 15 minutos para que haga una primera intervención. Vamos después a oír preguntas del público, y tener una segunda ronda de intervenciones de nuestros panelistas, que sería una ronda de intervenciones de 15 minutos para luego clausurar nuestro evento con unas pequeñas conclusiones. Yo quisiera muy rápidamente eh, contarles por qué es que es tan importante este tema y cuáles son las últimas cifras sobre la evolución del déficit fiscal que el gobierno ha publicado. En el año 2019, el déficit del gobierno nacional central fue del 2.5% del PIB, y en el año 2020 llegó a ser 7.8% del PIB. Ese déficit fiscal es, yo creo que un récord en la historia de Colombia, y significó un deterioro de 5.3% del PIB en un solo año, en el año del 2020. Es decir, esa fue una de las consecuencias severas de la crisis. El déficit primario del gobierno nacional central pasó de un superávit de 0.4 en el año 2019 a un déficit de menos 4.9 en el año 2019. ¿Y ese déficit por qué ocurrió? Pues ocurrió porque con la crisis cayeron un poco los ingresos. Los ingresos cayeron ligeramente, un poco más de 1% del PIB, 1.1% del PIB, pero el déficit se amplió fue fundamentalmente porque el gasto total aumentó más de 4 puntos del PIB. Entonces, con una caída de los ingresos del 1% y un incremento de los gastos del 4% del PIB, se genera ese aumento del déficit fiscal de más de 5% del PIB. Y de manera llamativa, ese aumento del gasto fue producido, uno hubiera esperado, por un aumento de los gastos de emergencia, que en efecto ocurrió y explica 1.7% del PIB, pero también hubo un aumento de los gastos de funcionamiento que superó el aumento de los gastos de emergencia económica. El aumento de los gastos de funcionamiento creció, o fue del 2.3 en el año 2020. Con esas cifras, el gobierno inicialmente esperaba una reducción del déficit para el año 2021
a 5.1% del PIB, pero ahora está esperando un deterioro adicional del déficit fiscal del gobierno nacional de 7.8 a 8.6. Y eso significaría, de acuerdo con las mismas cifras del gobierno, que la deuda como proporción del PIB, la deuda del gobierno nacional central, la deuda neta pasaría del 48.3% en 2019 a 60.5% del PIB en el año 2020 y a 63.5% en el año 2021. A raíz de eso, el gobierno ha propuesto una reforma fiscal en la cual promete hacer algunas políticas, digamos, de gasto para mitigar los efectos sociales de la crisis, pero también se ha puesto como meta generar un ingreso adicional que debería ser por lo menos del 1.5% del PIB, del orden de unos 15 billones de pesos. Frente a esta coyuntura, pues uno puede formular una serie de preguntas, preguntas que me gustaría que fueran orientadoras de las intervenciones de nuestros panelistas, son si con estas cifras ameritan un ajuste fiscal, si ameritan un ajuste fiscal, ¿de qué magnitud debería ser? Si ese ajuste fiscal se debería centrar en un aumento de los impuestos o en una reducción del gasto, y si la reforma tributaria que el gobierno está planteando es la adecuada o si existirían mejores formas de generar los ingresos fiscales que se requieren. Con esas, digamos, pequeños antecedentes, quisiera entonces darle la palabra a nuestros panelistas. En primer lugar, quisiera darle la palabra al doctor Luis Jorge Garay, luego le daría la palabra a la doctora Cecilia López y en tercer lugar le daría la palabra al doctor José Antonio Campo. Entonces, frente a este problema, doctor Garay, 15 minutos para darnos su perspectiva. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Daniel y muchas gracias a José Antonio y Cecilia por la invitación. Y entonces voy a hacer una breve presentación que la cambio en el camino porque hace media hora conocí las bases del proyecto de reforma fiscal y social como la denomina el gobierno y entonces en el camino voy de una vez comentándolo. Bueno, muy bien la introducción de Daniel, a lo cual debo complementarle que a esa situación fiscal delicada colombiana tenemos que agregar una gravísima crisis social en el país, al punto que a finales del 2020 se puede pensar que entre el 45 y 50% de la población colombiana estaba bajo la línea de pobreza monetaria y que entre pobreza y vulnerabilidad monetaria en Colombia en promedio sería entre el 60 y 65% de la población. Con el agravante adicional de que ante la evolución de la pandemia incierta y ante la velocidad de la vacunación en Colombia que hace prever que no se lograría el llamado inmunización de rebaño a finales de año, tendríamos la posibilidad de estar enfrente a una o dos o tres olas nuevas de pandemia. Ya estamos en la tercera empezándola, lo cual puede agravar seriamente la situación social, productiva y de las finanzas públicas. Baste solo mencionar que con la segunda ola en el mes de enero del presente año, el PIB cayó en 4.3, el número de lugares de trabajo que sufrieron con esta crisis llegó a 840,000 en solo un mes, lo cual da un indicio de dos elementos claves. Todavía la demanda interna es muy débil y dos, también está frágil el sistema productivo de tal manera que con una caída de la demanda sufre seriamente por nuevas quiebras y por nueva reducción de la actividad productiva. Entonces, por estas circunstancias es que es inaplazable que aplique a partir del año entrante una reforma fiscal, tributaria y una reforma social.
Me voy a dirigir primero a la reforma tributaria y luego, si me queda tiempo, iría a la reforma social. Primero, es claro que el deterioro de las finanzas públicas se agravó en el 2020, pero que la situación fiscal colombiana ya tenía serios desajustes que tendrían que, tarde que temprano, ser corregidos. En estas circunstancias debemos analizar dos elementos. Un primer elemento es la presión tributaria en Colombia. La presión tributaria todavía sigue siendo 3 puntos por ciento del PIB por debajo de otros países de América Latina, incluso 3.5 con nuevos impuestos que ha habido en otros países, lo cual hace que para cumplir como un Estado social de derecho todas las necesidades de gasto, aún más con la pospandemia, evidentemente hay que subir la presión tributaria. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, no es posible pensar que se puede hacer el ajuste tributario en un año, tanto por el lado de tributos nuevos como de recortes y racionalización y redistribución del gasto. Nosotros proponemos con un colega, Jorge Enrique Spitia, que hemos escrito ya 3 volúmenes sobre lo tributario, proponemos un proceso estructural de reforma tributaria a lo largo del próximo cuatrienio o quinquenio, con unas bases previamente establecidas para reducir la inestabilidad jurídica que en Colombia ha imperado en los últimos 20 años, si tenemos en cuenta que en promedio cada 18 a 20 meses ha habido una reforma tributaria. Entonces nosotros empezamos con que se requiere un proceso de reforma estructural tributaria a lo largo de 4 o 5 años. El primer principio básico a nuestro juicio que debe regir este proceso es el cumplimiento de los principios constitucionales de equidad, progresividad, eficiencia y transparencia tributaria en el marco de un Estado social de derecho que pregona la promoción efectiva de condiciones de igualdad y equiparación de oportunidades en las ciudadanas. Ahora bien, ante los graves vacíos y falencias del estatuto tributario prevaleciente que incumplen estos principios constitucionales, se debe propugnar por la satisfacción de todos y cada uno de estos principios en cada uno de los componentes básicos de la reforma. Segundo elemento que proponemos es el desmonte gradual de aquellos beneficios tributarios, llámese exenciones, rentas exentas, deducciones, que sin debida justificación social y económica han introducido graves distorsiones a la competencia y privilegian primordialmente o son utilizados mayormente a su favor por personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzar en la eliminación del marcado sesgo prorrico de los beneficios tributarios en el país. Uno de los aportes, que no muchos, de la Comisión de Beneficios Tributarios precisamente reside en la constatación que Spitia y yo ya habíamos mostrado en 3 libros, sobre que a medida que se avanza en el subdecil 5, o sea, el centil 5 del decil 10, empieza a bajar la tarifa efectiva del impuesto a la renta, tanto en personas naturales como jurídicas, lo cual eso demuestra que hay una tendencia a beneficiar especialmente a las personas naturales y jurídicas de altos ingresos. Es decir, la curva tiende a bajar a partir del 5% de las personas naturales o en el otro caso jurídicas de mayores ingresos. Y eso lo corrobora la Comisión de Beneficios Tributarios. En este caso, vale la pena mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, la eliminación de exenciones corporativas a empresas en determinados sectores que no tienen ninguna justificación. La reducción del gasto tributario tanto a favor causado por los privilegios a personas naturales, como con medidas, por ejemplo, como la reducción del tope de deducciones que erosionan de manera sustancial la base gravable. En este punto,
la reforma que parece ser que el gobierno va a presentar apunta efectivamente a ir reduciendo estas exenciones y tratos preferenciales que erosionan la base gravable de las personas naturales, y sería uno de los puntos que tiene esta reforma tributaria que a nuestro juicio, habrá que leerlo con cuidado, va en la dirección adecuada. Como en las personas jurídicas, mediante, por ejemplo, la fijación de topes a los gastos de administración y ventas que están siendo utilizadas por algunas empresas para el recorte significativo de la base gravable. Y eso se nota porque a nivel de subactividades productivas hay una dispersión inexplicable de esta proporción de gasto de administración y ventas sobre ingresos operacionales de las empresas que no tienen explicación por cambios en funciones de producción, y como también lo menciona, si no lo demuestra, la Comisión de Beneficios Tributarios, es una fuente de reducción de impuestos por parte de las grandes corporaciones. 3. Proponemos que se mantenga las tasas de impuesto a renta y complementario de las personas jurídicas y que no, se postergue para más adelante en el quinquenio una eventual reducción, y que incluso se tengan menores tarifas para las empresas medianas y pequeñas, si fuere del caso, por un lado. En el caso de personas naturales, pedimos o creemos que es fundamental, para garantizar que el impuesto a la renta de personas naturales sea redistributivo, aumentar las tarifas marginales en los tramos más altos de ingresos. La reforma tributaria que parece presentar el gobierno colombiano parece estipular el mantenimiento de las tarifas de las empresas grandes, por lo menos hasta el año 2023, si mal no estoy, e incluso estar pensando en tarifas marginales más bajas para empresas pequeñas y medianas. Aquí hay algo importante en la estructura tributaria colombiana que a mi juicio no está debidamente tratada por el comité de la Comisión de Beneficios Tributarios, como es el hecho que en Colombia hay una muy aguda diferenciación en el trato tributario a rentas de capital con rentas de trabajo o rentas laborales, y comparativamente con otros países deberíamos reducir ese sesgo en contra de las rentas laborales de manera progresiva para ponerlo a un nivel internacional. Cuarto, nosotros proponemos una reiteración de la relevancia del impuesto de altos patrimonios de las personas naturales, con tarifas marginales progresivas, no confiscatorias, especialmente al comienzo de esta pospandemia. El proyecto de ley del gobierno, en efecto, dice que se debe establecer de manera permanente el impuesto al patrimonio a personas naturales, especialmente a altos ingresos. Y nosotros, Spitia y yo, proponemos que a personas jurídicas se mantenga las tarifas marginales del impuesto al patrimonio que actualmente hay. En quinto lugar, es importante pensar cómo el tratamiento tributario se debe hacer acorde con las fuentes de ingresos. Entonces, aquí viene un tema muy fundamental. Al hacer una disección de las pensiones en Colombia, se encuentra que hay un número muy reducido de personas que tienen unas pensiones con un elevadísimo volumen. Entonces, proponemos que se implante el impuesto a las pensiones altas. Nosotros lo proponíamos en 8 millones de pesos al mes, e incluso podría ser progresivo, o fijarlo del 33% como el impuesto a la renta para 8 millones en adelante. Entiendo que la reforma que propone el gobierno va a ser de 7 u 8 millones hacia arriba, también un impuesto a las altas pensiones. En el caso de las personas, en dividendos, también en personas naturales,
que es otra fuente de ingresos muy importante y altísimamente concentrada con el de los mayores índices de Gini, nosotros proponemos que se le debe aumentar la tarifa. Nosotros creemos que se debe aumentar gradualmente, hoy está a 10, a 15, a 20 y eventualmente hasta hacia 30%. El proyecto de ley del gobierno pareciera que dice que debe subirse del 10 al 15 el impuesto a los dividendos. Ahora bien, en el caso de personas jurídicas, nosotros hicimos un análisis muy cuidadoso sobre los dividendos a personas jurídicas, que hoy no están grabados. La tarifa neta es 0.08%. Y encontramos que esta es una fuente de evasión de personas naturales ricas a través de los dividendos repartidos a sociedades que se licúan a través del giro de diferentes sociedades en cadena para quedar exentos finalmente de impuestos. Y consideramos que dado que se va a poner que se va a reforzar el impuesto a los dividendos de personas naturales, es fundamental analizar este rubro y poner una tarifa, porque el monto de recaudo que se pierde por este lado y que en muchos casos puede servir más bien a elusión tributaria al menos, es que si usted le pusiera una tarifa del 25 a 30%, puede recaudar entre 7 y 10 billones al año. Y dada la configuración y la concentración del capital y de la concentración productiva en el país y las múltiples posibilidades y la falta de fiscalización del manejo de sociedades unipersonales y de terceras personas, aquí es un punto de especial atención que hasta donde yo recuerdo la Comisión de Beneficios Tributarios no toca, o si lo toca, lo tocará marginalmente. El proyecto de reforma tributaria del gobierno no toca para nada la situación de las personas jurídicas, a mi juicio, excepto algo de que ratifica lo que se puede descontar por el impuesto al IVA y por el impuesto al ICA. Ahora bien, por último, porque ya Daniel creo que se me acabó el tiempo, quisiera hablar sobre el IVA. Nosotros hemos pensado que, en efecto, no tener un IVA generalizado, pues favorece en términos distributivos a los hogares de ingresos medianos altos y especialmente a los altos y los más que altos, los súper ricos. Por lo tanto, ahí se está creando, sí, un sesgo a favor de ricos. Pero también somos conscientes, en contra de lo que insinuaron algunos papers recientes de organismos internacionales, que quizá el IVA no era tan regresivo como se había supuesto tradicionalmente en la literatura tributaria. Nosotros demostramos en el caso colombiano, cuando se analiza el decil 10 desagregadamente por subdeciles, para ver a las personas de ingresos altos, el 5%, el 1% y el 1 por mil, ahí hay una altísima regresividad, a tal punto que si se impusiera una tarifa del 19% a toda la canasta familiar, no solo de alimentos, el Gini de hogares pasaría de 0,5438 a 0,5720, claramente regresivo, con un agravante, que el 23% de los hogares de clase medio bajarían a vulnerables y el 16% de vulnerables a pobres y el 23% de pobres no extremos a pobres extremos. O sea, el impacto de una generalización del IVA sobre la canasta familiar en la estructura social es determinante. Por lo tanto, si se toca el IVA, hay que tocarlo de una manera que no ponga en riesgo la muy precarísima situación de más del 50 o 60% de la población colombiana. Y nosotros propusimos un mecanismo heterodoxo que de tal manera que dice, toca el IVA para no poner en riesgo con una devolución del IVA mal focalizada como hasta ahora se ha aplicado, que se aplique directamente, presuntivamente, con el principio de imputabilidad, como se hace actualmente para la devolución del IVA, pero solo para los hogares de ingresos altos que se definan como se quieran, y para la canasta que se quiera gravar y por las tarifas que se quieran grabar.
Nosotros hemos llamado la atención que la devolución del IVA a 2 millones de hogares, cuando la pobreza hoy es de 5.7 a 6 millones de hogares, genera un efecto redistributivo perverso en contra de las familias pobres y vulnerables del país. El gobierno nacional aparentemente hace una propuesta sin especificar en ese borrador que presentó a los gremios ni qué bienes que no son de canasta familiar a los ya incluidos, pero qué otros bienes o servicios van a ser incluidos y cuáles van a ser las tarifas. Pero del paquete de reforma tributaria, 10 billones serían por cuestión de ajuste del IVA, 16 billones por imporrenta en los ajustes mencionados a personas naturales y jurídicas y alguno otro elemento que no me acuerdo, porque están previendo que debiera dar un ingreso del orden de 2.5% del PIB en el año 2022. Nosotros en este programa progresivo estructural proponemos que en los próximos 4 o 5 años en ese proceso anual de reforma se aumente en su totalidad 4,5 a 5 puntos del PIB. Y pensábamos que el primer año debería ser por lo menos de 2 o 2,5, dada la situación y dada que la composición de la nueva carga tributaria debiera recaer sobre personas naturales de altos ingresos y personas jurídicas especialmente de altos ingresos, con la reducción de beneficios y exenciones tributarias. Pues se me acabó el tiempo y paro acá, más bien dejo lo siguiente a la política social en la siguiente intervención y muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Como se ve, el doctor Garay, a partir de los trabajos que ha hecho, los trabajos de Garay y Espitia, pues lo llevan a tener una visión muy clara de cuál es el tipo de reforma tributaria que se tiene que hacer. Noto en particular una aprensión con el tema del IVA en las ideas que le ha dicho, pero él habló no solamente del IVA, sino de toda la estructura tributaria y de las orientaciones que él cree que deben seguir en cada caso. Quisiera darle la palabra a la doctora Cecilia López para que nos presente su visión sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que me pusieran la presentación, una presentación que espero que se ajuste a los 15 minutos. Las cifras las tiene el profesor Garay. Luis Jorge ha hecho 3 libros, llevan, sobre este tema, así que en ese tema nadie le compite. Yo quiero hacer unas reflexiones más de tipo general y me refiero básicamente a 2 puntos, digamos. Primero, quiero mirar un poco las recomendaciones de la misión de expertos y me voy a concretar en 2 o 3, porque tengo la impresión de que algunas de esas recomendaciones, no conozco la reforma, está mucho más informado Luis Jorge, pero tengo la impresión de que por lo menos hay 2 o 3 temas que la misión, en que la misión fue muy explícita, me parece que va en contravía de lo que cree o lo que puede hacer el gobierno. Y segundo, me quiero concentrar, Luis Jorge, en el tema de la transformación social. A mí esto de llamar la reforma tributaria la transformación social más grande que ha hecho el país, una cosa así me parece un atrevimiento. En fin, entonces empiezo con las recomendaciones, sigamos. Entonces, mirando, bueno, primero seguimos especulando, bueno, ya Luis Jorge tiene una información más cercana porque primero le contaron a los gremios que a otros sectores. Entre otras cosas, seguimos con una visión muy pro sector privado, pero no, todos los elementos todavía no los tenemos, pero bueno, ya hay algunas noticias y siento que hay algunas líneas que pueden ser positivas, yo esperaría, sin embargo. Pero mirando un poco la historia, el gobierno ha dado bastantes bandazos, ha sido muy insistente, oímos a muchos funcionarios del gobierno con los argumentos de que no gravar con IVA alimentos básicos terminaba en que los pobres seguían subsidiando y usaron el ejemplo de los huevos que consumían los ricos. Este es un argumento que lo oímos muchas veces. El otro argumento que escuchamos mucho fue que era necesario tapar el costo fiscal de la pandemia. A mí ese argumento me parece insostenible cuando uno mira los análisis que ha hecho la CEPAL, por ejemplo, y otros organismos, pero fundamentalmente la CEPAL, y José Antonio lo debe conocer muy bien, en que muestran cómo Colombia
en términos del apoyo a los vulnerables que se demoró en reconocer, es mínimo comparado con lo que han hecho países como Chile, sin duda, inclusive como Brasil, como Argentina. Colombia aparece con un aporte solamente comparable al de Ecuador, cuando la situación económica y del nivel de desarrollo de los dos países es muy distinto. Entonces, también el argumento de que el costo fiscal obedece solamente a la pandemia, creo que todos sabemos que no es sostenible. Pero a mí, personalmente, y porque comparto la preocupación que ha expresado Luis Jorge, y estoy segura que José Antonio también la comparte, que la crisis social es de unas dimensiones inmensas, me parece, me molesta que le traten de dar a una reforma tributaria que sí, yo creo que es necesaria, sin duda, y creo que debe hacerse gradualmente. Creo que la situación hoy es muy compleja. No me gusta que le pongan esta disculpa de la gran transformación social. Entonces me gustaría que miráramos eso un poco más. Pasamos, que se me salió la imagen de la pantalla. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, no es posible volver a poner la presentación. Entonces, yo quisiera centrarme en 2 puntos. Primero, como les decía, mirar unas recomendaciones de la misión y de la misión de expertos. Y segundo, mirar qué tan viable es esta transformación social que el gobierno está diciendo. Daniel, ¿tú sabes si es posible volver a poner la pantalla? No sé. Están trabajando en eso, Cecilia. Pero ok, yo sigo. Perfecto. Sí, por favor. Mientras tanto. Bueno, primero, yo creo que hay un cierto consenso de que los expertos hicieron una tarea seria. Una cosa que me sorprendió fue al conversar con los miembros de la misión anterior, es que hubo mucha coincidencia. Sí, hubo coincidencia en los planteamientos de esta misión de expertos con la anterior, lo cual quiere decir que las 2 reformas tributarias que hizo el gobierno no tocó los puntos esenciales que se tocan en las 2 misiones, que tenemos un peso de impuestos sobre PIB que es inmanejable, que tenemos desequilibrios y desigualdades horizontales y verticales. O sea, las cosas de fondo parece que quedaron, mejor dicho, no se tocaron, porque después de la misión que hicieron expertos colombianos, los expertos americanos o internacionales que trajeron, entre otras cosas, sin ninguna mujer, cosa que me sigue mostrando los sesgos de los economistas un poco excluyen muchas veces. Estoy segura que debe haber mujeres mucho más expertas en ese tema que muchas de nosotras que llegamos simplemente por accidente y porque nos toca estos temas. Pero la verdad es que también se reconoce pues, que hay algunas cosas nuevas, pero en general se piensa que las recomendaciones son muy similares. O sea, y a mí me queda la impresión, y José Antonio, eso lo quería compartir contigo, nosotros que pasamos 2 años trabajando en la misión de transformación rural, de transformación del campo, le entregamos al final del gobierno anterior, bajo tu dirección, una propuesta muy clara para que hubiera una agenda de transformación rural. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque se hizo con un gobierno anterior increíble. Entonces me parece que espero que no pase, como pasó con la misión anterior, que pase con esta, que se desconozcan muchas de las propuestas. Pero veo a Luis Jorge un poco menos pesimista, cosa que me alegra porque él sí conoce mucho más de este tema. Pero yo tengo una preocupación. Hay 3 propuestas de la misión que yo me pregunto si al gobierno le cayeron bien. A mí la primera me impresionó, que dice textualmente: la compensación a los pobres debe estar en pleno funcionamiento antes de poner impuestos que impacten sus ingresos. Eso me parece que el gobierno se va a hacer el loco, porque como veremos, eso es muy difícil de hacer, pero creo que los expertos fueron muy contundentes, lo cual muestra que sí se ve en todos estos impuestos del IVA que puede haber un impacto serio sobre la situación de la población, y me parece que es un reconocimiento que la situación social no es nada fácil. La otra recomendación que me imagino que al gobierno le cayó muy mal fue su insistencia en subir el IVA para bienes no saludables. Yo he estado siendo parte de un grupo que trabaja en esto de los impuestos, y sigamos adelante, más adelante. Ahí. No, la anterior. Entonces, los impuestos a los bienes no saludables, pues ya tuvimos la experiencia con
con lo que hizo Alejandro Gaviria, con lo que trató de hacer para poner impuestos a los alimentos azucarados, por ejemplo. Y obviamente no hubo forma, o sea, eso toca a uno de los sectores más ricos de este país que además financian campañas. Yo me imagino que sobre eso yo quisiera ver si el gobierno es capaz de superar ese limitante. Y lo otro, la insistencia que le han hecho todos los que se asoman a los problemas tributarios colombianos, es que los impuestos de las personas muy ricas son muy bajos. Creo que Luis Jorge ha mostrado muy claramente cómo va esa curva del impuesto de la tasa marginal cuando se llega a los súper ricos, y eso cae de una manera impresionante. Ahora el observatorio de la Universidad Javeriana creo que reproduce un poco esa gráfica que la he visto en tus trabajos, Luis Jorge, en que muestra que es una vergüenza que las tasas marginales de los súper ricos sean tan bajas. Entonces, mi impresión es, sobre estos tres temas, y es solamente mínimo frente a los otros, ¿será que es posible que el gobierno tenga la capacidad de parar todo mientras asegura que el impuesto que pueda tener un impacto sobre la situación social de un grueso de la población colombiana no aplique el impuesto? Lo dudo. ¿Será que toca los alimentos azucarados, un movimiento que está tomando unas dimensiones muy grandes en el mundo? Lo dudo. Y veo, por lo que dice Luis Jorge, que es posible que sí pueda hacer algo en términos de que sea menos regresivo el sistema y que se cobre o que se tenga unas tarifas más altas para las rentas de las personas más ricas, porque esto no ha sido parte del ADN del gobierno. Muy bien, entonces quisiera pasar a el otro tema que me preocupa realmente, que es la viabilidad de que esto sea, de que todos estos impuestos sean realmente, pasemos a la siguiente, sean una transformación, se dé una transformación social de las dimensiones que ha anunciado el gobierno. Bueno, a mí me parece que el ministro de Hacienda es tremendamente creativo. Yo siempre he dicho que Carrasquilla es un tipo muy inteligente y muy hábil, porque ponerle a esta reforma tributaria una profunda transformación social, uno puede interpretarla de dos maneras. Primero, aquí tengo en la gráfica las cifras que presentó el gobierno en el COMPES de reactivación de la economía. Yo no sé si es que no leen o no se dan cuenta, pero las cifras son las que Luis Jorge lo mencionaba, creo que José Antonio las ha mencionado. Primero, la pobreza está en 42%. Los vulnerables que por fin, por Dios, después de tanto tiempo, entran en el lenguaje claro de estas personas que han estado por fuera del foco de la política social, que para mí, entre otras cosas, y lo dije en la reunión de Fedesarrollo cuando presentó su contrato social, que me parece que uno de los fracasos de la política social de las últimas décadas es que los que salieron de la pobreza se volvieron vulnerables, es decir, no pudieron insertarse productivamente en la economía, sino que básicamente quedaron como la calle su única fuente de ingresos. Bueno, los vulnerables bajan del 31 al 29 porque simplemente cayeron en la pobreza, pero a mí me preocupa mucho lo de la clase media, que está por fuera de toda esta discusión, que baja al 26.5. Obviamente los ricos también pierden, pero muy poco. Entonces las cifras del gobierno, del mismo gobierno, son aterradoras, porque si uno suma el 42% de la pobreza más el 29% de la vulnerabilidad, tenemos el 70% de la gente pobre, o si no pobre, por lo menos con un nivel de ingresos muy pegado a la línea de pobreza, porque la definición de vulnerabilidad es que tienen una posibilidad muy alta de volver a caer en la pobreza, que es lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que estas cifras, si estas cifras son las que motivaron al gobierno para hablar de transformación social, pues bienvenido. Pero me parece que, por lo que yo creo que es tan difícil, me parece que es más una manera de justificar algo que de todas maneras tenían que hacer y no precisamente por lo que les ha costado la pandemia. Sigamos, pasemos a la siguiente. Muy bien, entonces mirando, a ver, el gobierno dice que va a proteger 20 millones de personas. Eso es igual al 40% de la cifra de la población en pobreza. Pero en este análisis que hizo Fedesarrollo, en el 2017, un análisis encontró que las transferencias condicionadas, pues el instrumento estrella de la política social de las últimas décadas, en el 2017 dejaban por fuera el 52% de las familias pobres. O sea, dejaban por fuera 2.400.000 hogares, o sea, 8.4 millones de personas, y estaban cubriendo 7.8 millones con estas transferencias, con todas, sumando todas las familias en acción, jóvenes en acción, viejos, todo lo demás. Bueno, esto me deja una preocupación.
son varias décadas haciendo esta política que ha tenido unos beneficios políticos muy grandes, un contenido político tremendo, esto sin contar que muchos de ellos estaban colados, que no debían estar ahí, pero supongamos que eran pobres. Pero en ese momento se estaba dejando más de la mitad de los pobres sin cobertura de las transferencias condicionales. ¿Quién nos asegura que en estos últimos años eso se ha superado? Ahí ya hay una deficiencia clara de la forma de focalizar a los pobres. Por otro lado, el gobierno dice que con ingreso solidario llega a pobres y vulnerables. Eso me sorprendió porque creí que supuestamente era solo para vulnerables, porque a los pobres, no sé si fue que reconocieron que les faltaba más de la mitad, pero lo que sí hicieron fue subirle considerablemente esas transferencias, mientras que a los vulnerables solo les están dando la línea de indigencia, 160.000, muy cercano a eso. Bueno, según el gobierno le están llegando a 3 millones de familias, eso está por verse, pero creámosle, eso es más o menos 10 millones de personas. Es decir, si suponemos que ya le están llegando a los pobres y le están llegando a estos que deben ser pobres, estarían llegándole a 17 millones de personas, ¿sí? Sí, o sea, están ya prácticamente cumpliendo la meta. Pero miren, no está pasando nada. ¿Cuál es la situación social en este momento del país? Miren cómo está la demanda. La demanda está muerta y la demanda de este país tiene que ser, o es el incentivo para la producción, porque nuestro sector empresarial se ajusta mucho más en términos de lo que produce a lo que demandan los pobres que a lo que demandan los ricos. Yo recuerdo un debate con Mauricio Cárdenas que decía que según un economista muy reconocido, cuyo nombre no recuerdo, lo que había que hacer en la pandemia era darle ingresos a los ricos. Yo le decía, si en Colombia le damos ingresos a los ricos, se van a consumir por fuera, no aquí, porque nosotros no producimos lo que muchos de los ricos demandan. Lo que nosotros producimos es lo que los pobres demandan. Y lo que estamos viendo es que la demanda está en el piso. Miren cómo está la inflación, está en los mínimos. Eso quiere decir que si es verdad que están dando todo esto, esto no está reactivando la demanda. Luego, estas cifras realmente no cuadran. Sigamos. ¿Pasamos a la siguiente? ¿No pudieron? Ya. Bueno. Entonces, pero fíjense, si uno se pone a mirar las cuentas, aún suponiendo que le estén dando todo lo que le está dando el gobierno le llegue a los pobres, se lo están olvidando los vulnerables. Es decir, los vulnerables son, en ese momento les faltaría una parte de los pobres, ¿sí? Y les faltarían los vulnerables. Probablemente el 70% es exagerado en términos de lo que tendríamos que cubrir, seguramente para minimizar el impacto del IVA, porque algunos tendrán ingresos en la calle inclusive superiores a un salario mínimo, no sé, pero en general los vulnerables se definen como aquellos que pueden caer muy por debajo del nivel de ingreso donde están. Entonces, lo que a mí me parece que es imposible, que todo esto va a decir que esa recomendación que hace la misión de que para poner impuestos que puedan afectar los ingresos de los sectores más débiles de la sociedad, que Luis Jorge hablaba del 65%, sí, probablemente esa cifra puede ser más justa que el 70%, pero las cifras de ellos les dan 70 vulnerables más pobres. La verdad es que eso no lo van a cumplir, es imposible. O sea que a mí me parece que llamar esto la gran transformación social que ningún gobierno antes ha hecho, me parece que es una forma absurda de justificar una reforma tributaria que la pueden justificar de otra manera. Primero, no hay los mecanismos para llegarles a los pobres, y en eso creo que Luis Jorge ha hecho unos estudios muy claros sobre esto. Ni siquiera en la devolución del IVA, que era un objetivo de población mucho más pequeño, lo pudieron cumplir. De tal manera que esto es mentira. Esto a mí me preocupa porque la verdad es que a menos que sea una reforma tributaria muy distinta a la que uno ha escuchado y cree que va a impulsar un sector empresarial, esto va a golpear a una población que está en unas condiciones sociales muy complicadas. Yo creo que la crisis social, y en eso comparto con Luis Jorge, esto es mucho más grave que lo que el mismo gobierno con sus cifras quiere aceptar. Entonces me parece que todo esto que están diciendo en términos de que esto es una transformación social, eso no se va a cumplir, y yo creo que tenemos que ser muy claros en defender lo que le puede pasar a esta población. Esta población no resiste para nada sigamos adelante, no resiste un golpe más. Es que yo no entiendo cómo no tenemos a la gente en la calle, debe ser el miedo terrible que tiene la pandemia. Y quiero terminar simplemente, y creo que me ajusté más o menos al tiempo, es que la conclusión que tengo, mi preocupación, entiendo los problemas fiscales, pero mi preocupación es la situación social del país.
Y aquí me toca un tema que me parece que hay que traerlo. El desempleo de las mujeres jóvenes en este país es del 30%. El desempleo de las mujeres jóvenes en la región Caribe es del 40%. Aquí hay un tema que yo creo que hay que mirar de una manera distinta a la situación social. Nadie puede jugar con ese término, y a mí me molesta mucho que justifiquen una reforma tributaria que no va a poder minimizar costos sociales poniéndole esta colombina de que va a ser una gran transformación social. Termino diciendo que esta primera mirada me permite concluir que no se adoptarán muchas de las recomendaciones de la misión de expertos, sobre todo las que tocan los intereses del gobierno, y su famosa transformación social yo la veo como inviable. De nuevo, una manera poco creíble de justificar la reforma tributaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu intervención en la que destacas pues que seguramente esta transformación social no va a tener el impacto que se espera, la magnitud de la crisis, y en la que seguramente, como ha sucedido en ocasiones anteriores, muchas de las recomendaciones de los expertos no van a ser tenidas en cuenta. Doctor Ocampo, ¿cuál es su visión sobre el problema? Bueno, muchas gracias, Daniel, y encantado de estar en este debate con Cecilia y Luis Jorge. Yo, para comenzar, comparto la apreciación de Cecilia, que ha resaltado Cecilia, pero también de Luis Jorge, de que el tema social está en el centro, digamos, de cualquier discusión sobre la reforma tributaria. Y que tiene que ver un poco también con el tema del gasto público. Digamos, una de las cosas positivas que hubo en el plan fiscal de este año es que se reconoció de que en contra del programación plurianual en materia fiscal que habían hecho público el año pasado, y que no se podían bajar los gastos públicos, y más aún que se necesitan más gastos públicos para manejar esos temas de pobreza y vulnerabilidad. Creo que eso fue un tema positivo del plan fiscal, y creo yo que mal que bien digamos, está recogiendo, digamos, en las propuestas de curso. Pero yo quiero dedicarme en realidad al tema tributario, con algunas apreciaciones en torno a la comisión de expertos, pero también con algunas ideas personales, o resaltando algunos temas muy específicos de la reforma. Lo primero, yo quisiera resaltar, como lo hizo Luis Jorge, que una de las gráficas más dramáticas de este informe es cómo se baja la tasa efectiva de tributación de las personas de altísimos ingresos. O sea, el 6 o 7% más rico, cuando uno la gráfica sube hasta el 93, 94, y después comienza a bajar la tasa efectiva de tributación. Eso es para mí la gráfica más dramática de este informe. Pero también yo quiero resaltar las comparaciones que se hacen de Colombia con la OCDE. Y para resaltar un tema que me parece que es muy importante, que el rezago de Colombia no está en el recaudo del IVA. Sí, estamos un poco por debajo del promedio de la OCDE, del 5.7% en Colombia, pues del PIB en Colombia versus 6.8% en la OCDE, pero dicho sea de paso, si uno incluyera industria y comercio como un impuesto indirecto que es, de pronto no estamos muy distantes del nivel de la OCDE. De hecho, yo siempre he pensado que el impuesto de industria y comercio debería ser un IVA adicional en las ciudades que quieran, digamos, adoptar. La gran diferencia, como dice la comparación que está en el informe, es en el caso de impuestos sobre personas naturales, donde Colombia solamente recauda el 1.2% del PIB contra el 8.1% de la OCDE. En personas jurídicas, recauda un poco más que el promedio de la OCDE, pero el tema de las personas naturales es para mí el centro, digamos, de la atención. Me gusta la propuesta de Luis Jorge, digamos, de hacer una reforma estructural gradual, y posiblemente el nivel que está hablando él de hacerlo para recaudar, no sé, entre 4,5% y 5% del PIB,
adicional es lo que corresponde más o menos a lo que uno diría que está diciendo la comparación que presenta el informe de Colombia con la OCDE. Sobre todo si uno excluye, digamos, los contribuciones a la seguridad social, que la OCDE lo considera como un impuesto, y en Colombia también está muy rezagado. Por eso el tema más importante de cualquier reforma tiene que ser los impuestos a las personas naturales. Y en esa materia, yo creo que la idea que recogen los expertos es sobre todo, digamos, de las rentas de capital y las rentas no laborales, que son las que tienen los sectores de más altos ingresos, incluyendo las ganancias de capital, donde están una gran cantidad de beneficios tributarios que hay que eliminar. Y por lo tanto, allí, digamos, es el tema más importante de cualquier reforma para hacer realmente más progresivo el impuesto de renta a las personas naturales y además, digamos, hacer mucho más progresivo ese impuesto, que en Colombia eso es, que no es realmente muy progresivo. También, digamos, acojo la propuesta, digamos, de limitar otras deducciones, incluso para asalariados de altos ingresos, y de gravar las pensiones altas, que es un tema en el cual veo que el gobierno está de acuerdo con la comisión y que con muchas otras propuestas sobre la marcha. Pero a ello creo que hay que agregar un tema que es absolutamente esencial y que mencionó Luis Jorge, que yo lo plantearía un poco diferente, ligeramente diferente. Y es que hay que evitar que los hogares de altos ingresos evadan los impuestos a través de pagos de sus gastos de consumo a través de sociedades. Eso debe considerarse una evasión abierta de impuestos. Digamos, el pagar dividendos a ASAS, que después, u otras rentas, pues, dividendos a las ASAS, que después ahí se hacen los gastos de consumo, los hogares de altos ingresos, eso debe considerarse una evasión tributaria. Punto. Y por lo tanto, cualquier reforma tiene que, digamos, apuntar radicalmente a eliminar esa práctica, que es uno de los motivos por los cuales los hogares de más altos ingresos no pagan impuestos de renta en cantidades adecuadas. Segundo, personas jurídicas. Una de las cosas que dice el informe, que me parece también muy importante, es que en realidad los beneficios tributarios no están bien estimados, o los gastos tributarios, como lo llama el informe. Y yo creo que el caso el caso de impuesto de renta a las empresas, pues eso es claramente el caso. O sea, yo creo que hay que hacer una norma muy específica, digamos, en esa materia. Y allí yo resaltaría dos elementos. En primer lugar, que hay que reducir los beneficios sectoriales, o sea, hay que hacer más uniforme el impuesto, como lo dice de hecho la comisión al proponer en forma un poco oscura, digamos, pero dice que hay que tener mucho más uniformidad del impuesto entre sectores, que me parece a mí que es un tema, es una forma de decir, hay muchas secciones sectoriales, incluyendo algunas que creó este gobierno, digamos, que hacen que, como se ha dicho a veces, que cada empresa paga un impuesto diferente en Colombia, ¿ok? Y yo creo que eliminar los beneficios sectoriales tiene que ser una de las normas más importantes, y más aún, uno puede que quiera crear beneficios que pueden ser a la generación de empleo hoy en día, pero también pues al medio ambiente, al desarrollo tecnológico. Uno podría pensar en algunos beneficios, pero todo beneficio que se cree de aquí en adelante debería ser temporal y sujeto a una evaluación estricta de si se está cumpliendo o no su objetivo. ¿Ok? Y otro elemento que yo agregaría es el tema de las zonas francas. El informe de la comisión es más bien crítico de las zonas francas. Y dice que no se deben crear más unipersonales, y además que se debe migrar hacia el régimen general del IVA, en el caso de las zonas francas.
Bueno, el gobierno hace una semana sacó un decreto ampliando significativamente los beneficios de zonas francas. Entonces y ampliando la posibilidad de crear zonas francas. Entonces, un poco, ¿qué es lo que importa aquí? Digamos, lo que dice el proyecto, la comisión, o esta norma nueva que genera una manada de beneficios a zonas francas, cuando, digamos, lo que uno debería pensar más bien es ir, eliminando las zonas francas. Además, porque debe ser absolutamente claro, las zonas francas en Colombia ya no son para exportar, son para vender en el mercado interno. Entonces, lo que han hecho es crear una inequidad tributaria entre la empresa que vende en el mercado interno establecida en zona franca y la que vende en el mercado interno establecida en el régimen tributario normal. Entonces yo creo que yo he sido partidario desde hace mucho tiempo de eliminar las zonas francas y creo que eso sería conveniente. Más aún, si uno piensa en reducir los beneficios, o sea, eliminar los beneficios sectoriales, uno casi que podría apuntar que uno podría bajar la tasa de impuestos a todas las empresas al nivel de zonas francas y tendría incluso un beneficio tributario. Eso, de hecho, es una propuesta muy similar a la que hizo la Comisión de Reforma Tributaria que se hizo bajo la administración Santos, que coordinó FEDesarrollo, en la cual, digamos, básicamente se propuso crear un nuevo impuesto a las utilidades diferente al impuesto de renta, y ese impuesto a las utilidades no tendría ningún beneficio tributario específico. O sea, yo soy más de esa línea, digamos, de que en esa línea tenemos que movernos, y mal que bien creo que eso es lo que dijo la Comisión de Beneficios Tributarios al decir que no se deben crear nuevas zonas francas unipersonales, que hay que migrar hacia el régimen general de IVA y que hay que tener mayor uniformidad entre sectores en el impuesto de renta a las sociedades. En materia de IVA, yo creo que, digamos, veo que el gobierno mismo se ha echado para atrás en algunas de las reformas más radicales y la propia comisión, digamos, en eso también fue bastante cautelosa. Sobre todo la afirmación que mencionó Cecilia claramente de que no debe aumentar el impuesto de renta a la canasta básica mientras no haya garantía de que existe un sistema de devolución de impuestos apropiado. Yo creo que, digamos, como lo demuestra incluso los otros beneficios, los otros subsidios a los hogares pobres y vulnerables, digamos, la devolución de IVA tampoco está funcionando adecuadamente, entonces yo no creo que valga la pena. Más aún, yo preferiría una renta básica universal o para los sectores pobres y vulnerables, para el 50 o el 70% de la población, y no, digamos, ir creando pedacitos, digamos, de beneficios específicos. Entonces yo he sido partidario de dejar el impuesto a la canasta básica en el nivel actual, quizá algunos productos sí reclasificarlos si no son consumidos por los sectores de bajos ingresos, pero, digamos, no pensar en recargar digamos, una reforma sobre el IVA, que por lo demás, como lo dice claramente las comparaciones con la OCDE, no es el caso en donde tengamos un rezago significativo en el caso colombiano. Y bueno, y a eso, digamos, quiero agregar, para terminar, pues algunos elementos adicionales. Yo creo que hay que, digamos, mejorar el impuesto al patrimonio. Creo que en eso, de hecho, las propuestas de FEDesarrollo en esa materia me parecen convenientes, las que hizo Luis Jorge también, digamos, es una línea, digamos, interesante, y creo que allí puede haber algo realmente importante. También apoyo aumentar los impuestos a los sectores ambientalmente dañinos, especialmente aumentar el impuesto a las emisiones de carbono, como una de las medidas que se debe adoptar. Veo que de pronto el gobierno va en esa dirección. Y por último, yo soy muy radical en un tema, y es que no debe haber regímenes especiales ni contratos de estabilidad jurídica. En todas las cosas, porque los contratos de estabilidad jurídica son una discriminación contra los hogares. ¿En qué sentido? Digamos,
Si los hogares pudieran tener garantía de que no les van a cambiar el IVA, pues maravilloso, eso sería una estabilidad jurídica. Pero hoy en día la estabilidad jurídica lo tienen unas empresas, digamos, y en muchos casos son estabilidad jurídica sobre beneficios tributarios que la propia comisión ha propuesto, digamos, ir eliminando. Entonces yo soy partidario incluso de una reforma constitucional que establezca que no puede haber contratos de estabilidad jurídica en materia tributaria, porque los contratos de estabilidad jurídica no tienen forma alguna de ser equitativos para los distintos sectores. Sí, porque los hogares nunca tendrán contratos de estabilidad jurídica, tampoco las empresas pequeñas tendrán contratos de estabilidad jurídica. Y más aún, tampoco debe haber los contratos digamos, los beneficios tributarios especiales para los grandes proyectos, que son precisamente uno de los elementos de los beneficios tributarios establecidos en la legislación actual que es necesario eliminar permanentemente. Bueno, muchas gracias. Doctor Ocampo, muchísimas gracias por su intervención. Estamos recibiendo algunas preguntas del público. Yo me permitiría parafrasear algunas de ellas. Quisiera plantear por lo menos 3 preguntas para orientar un poquito esta segunda ronda de intervenciones por parte de ustedes. Digamos, la primera tiene que ver con la viabilidad política de la reforma tributaria. Estamos en un año preelectoral que hace muy difícil que una reforma tributaria pase. Pues naturalmente el tema del IVA es un tema que está cargado políticamente. Uno siente que hay una sensación de que para hacer la política, esta reforma más políticamente aceptable, pues se le está añadiendo este tema social a la política, pero la pregunta concreta sería ¿cuáles factores probablemente serían los que más dificultad política podrían enfrentar en el Congreso y qué tipo de distorsiones se generarían en el sistema tributario si quisiéramos hacer que esta reforma fuera viable? Una segunda pregunta que nos hacen acá tiene que ver un poco con la distinción entre rentas de capital y rentas de salario. Una pregunta nos dice: los individuos que reciben mayores ingresos por renta de capital que por su salario deberían pagar mayores impuestos. La reforma ¿qué plantea el gobierno sobre este tema? Esta es como una pregunta general de un problema que pareciera ser de fondo, y es que en Colombia las rentas de capital en términos generales pagan menos impuestos que las rentas laborales, en un país en el que, recordemos, pues infortunadamente las cuentas nacionales al respecto no son muy claras, pero más o menos el 34% del PIB colombiano son remuneración a los asalariados y otro 34% es explotación del excedente bruto, es decir, renta del capital, y el remanente es un ingreso mixto que no podemos distinguir si es trabajo o capital exactamente. Pero en todo caso esas cifras dicen que la participación del trabajo en Colombia es muy baja comparada con la de los países desarrollados, donde la participación del trabajo en el ingreso puede ser del 60 o 70%. Entonces ahí podría haber una razón de por qué Colombia es tan desigual, porque el grueso del ingreso de pronto no se hace tributar de manera adecuada. Y una tercera pregunta que veo aquí en el público tiene que ver un poco con si ese gancho de la política social pues en realidad implica una política social adecuada, si lo que nos está proponiendo con los gastos que vamos a financiar son la base de una política social adecuada, o si realmente pues va a ser un esfuerzo tributario que se va a ir en una política social que no va a tener los efectos adecuados. Al respecto, la doctora Cecilia había mencionado algo, pero pues el público lo pregunta y pues quisiera oír sus opiniones al respecto. Yo tal vez pues le daría el orden de la palabra en el mismo sentido en el que hablaron inicialmente, entonces dejaría que el doctor Garay, y al doctor Garay en particular quisiera hacerle una cuarta pregunta. Digamos, él fue muy específico en los temas que trató.
cumplimiento de los principios constitucionales, desmonte de beneficios tributarios con su sesgo pro ricos, mantener tasas de renta de personas jurídicas, impuesto al patrimonio de personas naturales, tratamiento tributario acorde con fuentes de ingresos, IVA, fueron algunos de los temas que el doctor Garay tocó. Muchos de esos temas están mencionados, por lo menos en lo que conocemos de la reforma tributaria que el gobierno ha tocado. ¿Cuáles diría usted que son los puntos en donde el gobierno está acertando más y donde está más lejos de acertar en esta reforma tributaria? Me perdonarán que los bombardee, pero así es el tiempo en televisión. Entonces, doctor Garay. ¿Cuántos minutos en esta ronda, Daniel? Perdón. Son aproximadamente 5 minutos, doctor Garay. Bueno, voy empezando por la última suya. Cuando yo hablé para pues, actualizar lo que sabemos, según parece, de la reforma tributaria del gobierno, yo la interpreto es que el gobierno se quedó con muy pocos márgenes de maniobra porque inicialmente la estaba sustentando en una generalización del IVA y al ver que no podía hacerlo en alimentos ni en servicios básicos, pues se le redujo el margen de maniobra ostensiblemente y tuvo que recurrir a otras fuentes de ingresos que no le quedaba más que ir a unos impuestos, en algunos casos progresivos, sobre personas naturales en una dirección que si esa es la intención que yo leí, pues en general va en la dirección correcta. Del IVA, en lo que leí que presentaron, no queda muy claro qué es lo que quieren hacer. Entonces no puedo pronunciarme sobre el IVA, qué es lo que ellos quieren hacer. Lo único es que quieren tener un recaudo adicional por IVA de 11 billones de pesos, pero no queda claro qué van a hacer. ¿Ok? Algo que dijo José Antonio, que sí recoge lo que ellos plantean de reforma, es impuestos para descarburización de la economía colombiana, y en el buen sentido, pero no recogen lo que decía Cecilia de impuesto a bebidas azucaradas. No está recogido hasta donde se lee la propuesta. Sobre la renta de capital y rentas laborales, nosotros hicimos un análisis muy taxativo de las fuentes de ingresos por personas naturales según deciles, subdeciles y subdeciles. Y ahí, como lo mencionó José Antonio, ahí lo que se encuentra es que la tasa efectiva, no la nominal, la efectiva de pagos por rentas de capital baja más rápidamente en las personas naturales de altísimos ingresos, es decir, del 7% hacia el 1 por 1000. Más de mayores ingresos que la tasa efectiva de las rentas laborales. Y ahí donde está un quid muy fundamental que hay que corregir y que eso no se menciona. Habría que mirar muy detalladamente la reforma a ver si hay algo de eso, pero en principio pareciera que no. Termino con la viabilidad política de la reforma tributaria. Pues yo creo que es innegable, hay que hacerla. Es la primera etapa de un proceso que debe ser entendido y debería ser concebido como un proceso de ir mejorando esa estructura para los principios constitucionales. Y la venta política que esto tiene es que esto va a ayudar a financiar la política social. Esa es la venta política. Solo si me deja un minuto o dos para explicar la política social de ellos. Claro, doctor Garay, por favor. Solo es muy confusa como está presentada, adrede, obviamente, ¿no? Primer tema, los programas tradicionales de familia en acción, adulto mayor y jóvenes en acción quedarían iguales, en principio, y que el ingreso solidario quedaría permanente hasta por 5 millones de hogares, es decir, del orden de 18 a 20 millones de personas. Aquí se presenta un primer dilema. Si usted le va a aumentar el monto, como está anunciado, a ingreso solidario, es un tratamiento asimétrico y desigual horizontalmente entre unos pobres y otros pobres, ¿no? Entonces eso
¿Qué justificación tiene? ¿Porque son más pobres antiguos o por qué? ¿Por qué razón? Segundo elemento que quiero mencionar. Ellos dicen que el ingreso solidario va a ser ingreso mínimo, que lo definen en una nota de pie de página muy confusamente, menos otros subsidios, menos subsidios de servicios públicos. Ojo a esto. Porque ellos probablemente la interpretación es que pueden decir que van a dar una transferencia monetaria mucho mayor, pero que eso va a ser sujeto a descuentos de subsidios y de subsidios a servicios públicos para que sea mucho menor el monto efectivo de la transferencia. Ellos dicen que con esta propuesta, que no está especificada, reducirían 7 puntos porcentuales el nivel de pobreza aproximadamente en Colombia. Entonces aquí hay un problema, dos problemas serios y ya termino. Uno, que ya lo mencionó Cecilia, de focalización. Quiero recordarles que en la encuesta nacional de presupuesto de hogares de 2016-17 hicimos los microdatos y resulta que en familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor, el 52% de esos beneficiarios eran pobres, el 48% no era pobre. O sea, hasta el año 2018 no había habido corrección de la focalización. Y dos, gravísimo me parece, proponen que este ingreso solidario va a ser adecuado y va a ser basado en la encuesta Sisbén 4. El Sisbén 4 tiene un problema. Es que muchas de las encuestas que se hicieron antes del 2020 están desactualizadas totalmente. Entonces hay un conjunto muy grande de hogares hoy encuestados cuyos datos no corresponden a su realidad. Entonces la pregunta que uno hace es cómo se va a refocalizar, cómo va a ser el mecanismo de demanda para actualizar los datos de los hogares para que sí se ajuste a pandemia, no a prepandemia. Y bueno, y termino ahí. Ese programa social es, tal como está planteado, abre interrogantes venenosos muy graves de política social muy graves. Y ya, muy amable. Muchas gracias, doctor Garay. Como siempre nos deja pensando y preocupados. Doctora Cecilia López. Creo que perdimos la conexión con Cecilia. Mientras logramos que ella se vuelva a conectar, porque no la veo acá en este momento, entonces le daría la palabra al doctor José Antonio Ocampo mientras la doctora Cecilia se vuelve a conectar. Ya estoy. Ya estoy. Perdón, ya se conectó. Entonces, doctor Ocampo, le pido un minuto de paciencia. Bueno, muy rápido. Uno no hace una política social a punta de subsidios. Se nos volvió a caer la conexión con la doctora Cecilia López. Entonces, Daniel. Yo creo, doctor Ocampo, que por favor intervenga usted. Sí, digamos, de las preguntas, yo resaltaría nuevamente en la línea también de lo que señaló Luis Jorge, sobre todo en su primera intervención, que, digamos, la renta de capital en personas naturales tiene que ser el objetivo más importante de cualquier reforma tributaria que se haga. Y segundo, asociado a eso, digamos, evitar ese sistema que también lo señala indirectamente la Comisión, digamos, de que los gastos de consumo se hagan a través de sociedades. Y lo cual significa, digamos, que la forma de hacer tributar los dividendos tiene que ser también entre sociedades y no solamente entre sociedades y personas naturales, pero mucho más allá. Yo creo que tiene que haber una norma que diga casi explícitamente que es una evasión tributaria cargar gastos de consumo, primero a los altos ejecutivos,
cuando se les paga, porque se les paga también con gastos de consumo, y también digamos, a través de ASAS, digamos, porque digamos, eso es una forma a través de los cuales los altos, los lugares de alto ingreso están evadiendo impuestos, evadiendo, punto. No voy a utilizar otro término, es evasión de impuestos. Entonces yo creo que eso tiene que quedar muy claro en cualquier reforma en esta materia. Yo creo que, curiosamente, algunas de esas cosas tienen viabilidad política. Yo no creo que exista, digamos, una defensa, digamos, a ultranza, digamos, de esos beneficios tributarios. Es más complicada la viabilidad política sobre las otras propuestas que yo hice y que hace la Comisión también en materia de impuestos de renta a las sociedades, a las empresas. Porque allí, digamos, ahí sí hay una cantidad de beneficios específicos que habría que eliminar. Entonces la pregunta es, digamos, ¿cómo se hace eso? De hecho, en el proyecto que mencionó Luis Jorge, que se hizo conocer hoy, habla mucho, digamos, de la estabilidad jurídica. O sea, digamos, en otras palabras, los que tienen ya beneficios por 30 años, pues tienen beneficios por 30 años. Yo creo que eso es parte del problema. Y por eso yo, curiosamente, creo que la propuesta que hizo la Comisión esa bajo FEDesarrollo hace unos años, de crear un impuesto totalmente diferente, puede ser la forma de manejar esa cantidad de beneficios. Digamos, de establecer un nuevo impuesto sin beneficios sectoriales específicos, como dice la Comisión, digamos, y reitero, cualquier beneficio que se cree tiene que estar sujeto de evaluación, como dice también la Comisión, y a mi juicio debe ser temporal. Digamos, si no se cumple el objetivo, ese beneficio tributario debe ser eliminado. En fin, esa parte es un poco más complicada. Ahora, yo veo que por otra parte, todo lo que ocurrió con el IVA, aunque Luis Jorge tiene razón de que no es claro exactamente cuál va a ser la propuesta, pero digamos, en materia de IVA sí se ha ido el gobierno corriendo en contra de la opinión. Incluso yo veo que al presidente Duque, digamos, en esa materia nuevamente contradijo al ministro Carrasquilla, como en la pasada reforma, como que es evidente que el ministro Carrasquilla quiere un impuesto, un IVA uniforme para todo, ¿no es cierto? Pero el presidente ya dijo que no, que esa no era la propuesta y tampoco es la propuesta de la Comisión de Beneficios Tributarios. Entonces yo creo que, digamos, en esa parte, digamos, la reforma que me plantees puede ser razonable. Pero reitero, yo creo que el tema de las rentas de capital y otros mecanismos en impuesto de renta a las personas naturales sí puede ser un elemento de acuerdo político en una reforma. Y pero de todas maneras, digamos, a mí yo reitero que me gusta la propuesta de Luis Jorge de que haya un proceso gradual, que de hecho también es lo que dice la Comisión. La Comisión también dijo que no había que elevar ya los impuestos, sino que tenía que haber un proceso gradual. Creo que esa es una buena propuesta y pensar en unos principios básicos como los que propone Luis Jorge para hacer una reforma gradual a lo largo del tiempo. Bueno, aquí ya llegó Cecilia, entonces... Doctor Campo, muchas gracias. Doctora Cecilia, esperemos que esta vez no se nos corte la señal. Bueno, primero que todo, uno no puede hacer una política social a punta de subsidios. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Sí, sí señora, sí, señora. La política, cuando uno tiene una crisis social de esta dimensión, uno tiene que pensar primero en que uno tiene que hacer una combinación de generación de empleo y una combinación de apoyos, en este caso la renta básica. Yo soy una partidaria absoluta de acabar. Luis Jorge dijo una cosa que me parece que es vital. Uno no puede tener pobres de primera, pobres de segunda, pobres de tercera, según el tipo de subsidio. Eso, y lo dijimos con José Antonio en el debate de FEDesarrollo, hay que unificar esto para crear una renta básica decente, no de 35,000 pesos mensuales, sino por lo menos de medio salario mínimo. Pero además uno tiene que generar empleo. Esa es la forma digna de sacar a la gente de afuera, de fuera de circunstancias de pobreza. ¿Cuánto hemos peleado por los empleos de emergencia, José Antonio? ¿Cuánto hace que estamos diciendo que en la crisis era eso necesario? No ha habido forma.
¿Por qué? Porque yo creo que aquí se sigue con la idea de que la política social es una subsidiaria, es una cosa inferior a la política económica, que aquí lo que importa son los equilibrios macroeconómicos y que entonces démosle contentillo a los pobres para que no moleste. Perdón, aquí hay un vínculo evidente entre política económica y política social y llegó el momento de ponerlos en el mismo nivel. Este ha sido el gran pecado de los últimos 30 años, el trickle down. O sea, tengamos unos ricos para que algo le caiga a los pobres. Eso no funcionó. Por Dios, no ha funcionado nunca. Entonces, en este momento, por ejemplo, necesitamos reactivar la demanda interna. ¿Ustedes creen que la demanda interna se reactiva cómo? Se reactiva dando ingresos a los pobres, que son los que van a demandar, vuelvo y repito lo mismo, lo que produce nuestra industria. Entonces me parece que la política social tiene que cambiarse de esa posición subordinada a la política económica y esto no puede ser subsidio. Una renta básica para poder sacar a la gente que está tan rezagada. Es que antes de la pandemia ya era más de la tercera parte de un país de ingreso medio alto, como dicen los economistas, y resulta que tenemos una tercera parte antes de la pandemia en niveles de pobreza. Eso no tiene presentación. Entonces me parece que aquí hay que vincular la política económica con la política social, hablar de una renta básica y dejar esta dispersión de subsidios y mirar cómo generamos empleo mientras formamos, porque también tenemos que mirar la educación. Ahí se está formando una mano de obra que no tiene nada que ver con la mano de obra que va a los colegios privados de alto nivel. Y finalmente, hay que haber estado en el Congreso para saber cómo funcionan las reformas tributarias. Ahí sí, les cuento que esto va a ser la feria de la alegría. Les entregaron un botín lindo. Esto se llama transformación social. Y entonces ellos se van a poner ese vestido de transformación social, pero por debajo van a decir, momentico, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto vale esto? Esto va a costar una gran cantidad de recursos para los congresistas en contratos, en toda clase de preventas. Pensar que en esta crisis, donde ellos pueden pagar un costo muy alto, aún con el disfraz de transformación social, van a salir fácilmente a apoyar la reforma, es ser ingenuos. Prepárense para el costo político en términos de recursos públicos que vamos a tener que pagar todos los colombianos. Y gracias por haberme esperado. Con todo gusto. Me voy a tomar una libertad. Me acaba de llegar una pregunta de uno de los miembros del IDES, el doctor Mauricio Cabrera, que esencialmente pregunta si están de acuerdo los panelistas con poner IVA a las transacciones de finca raíz sobre un mínimo, tal como se intentó en la reforma del año 2018. Él resalta que la Comisión de Beneficios Tributarios propone no gravar las empresas con IVA, no gravar la adquisición de bienes de activos fijos de las empresas, porque así no se hace en la OECD. Sin embargo, no dicen nada sobre el IVA a las transacciones de finca raíz. La pregunta es si ese impuesto tendría sentido. Voy a dejar que solamente uno de ustedes responda y el que responde primero se gana una bombombún. No, yo sí creo que obviamente para un límite, un umbral bajo, no bajo sino alto, debería haber impuesto a transacciones de finca raíz, no de bienes, de otro tipo de bienes. Y creo que sí debería haber, pero eso no se ha discutido ni en esta reforma, de lo que yo conozca, ni mucho en los debates precedentes, pero yo creo que sí sería digno de ser debatido. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario final que quiera hacer antes de terminar esta sesión. Cecilia. Abre el micrófono, Cecilia. Sí, ya. A mí una cosa que me molestó mucho es que estuviera sentada la abogada de la ANDI en esta comisión de expertos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Además de estar el consultor que avala muchos de los sectores que van. Me da mucha pena. Me van a poner una demanda que me la pongan. Pero esto me parece que el gobierno ya perdió un mínimo de poder para mostrar riesgo. Yo no sé ustedes qué opinan, pero a cuenta de que la representación de Colombia la tiene, de los colombianos la tiene la abogada del ANDI y el otro, el que hace todas las negociaciones de impuestos para los sectores que evaden. A mí que me expliquen eso. Yo quisiera, Daniel, para terminar, reiterar mi punto sobre las zonas francas. Yo creo que el decreto de hace una semana es una vergüenza, digamos, en medio de este debate.
digamos, darle mucho más beneficios a las zonas francas en las condiciones actuales, permitir la creación de muchísimas más zonas francas, porque uno lee el decreto, realmente casi cualquiera puede crear una zona franca en Colombia. Y son zonas francas que, reitero, no son como las viejas zonas francas para exportar, sino que son para vender en el mercado interno. Está en contra de todo lo que recomendó la comisión, que el gobierno ha dicho que iba a seguir sus recomendaciones. Entonces yo creo que realmente un elemento esencial de la reforma tributaria es derogar el decreto que emitieron hace una semana. Y al doctor Garay le voy a dar la última palabra. Solo, perdón, meter la cucharada, porque hay un tema sobre la ampliación de la base del impuesto a la renta hacia abajo. La comisión, con todo respeto, nunca hizo ningún análisis de distribución de ingresos, ni el impacto en distribución de ingresos de ninguna medida. Esa es una falencia gravísima, porque si estuviéramos en Dinamarca estamos más o menos razonable, pero en Cundinamarca eso es totalmente inaceptable. Segundo, la comisión tampoco evaluó los impactos de los beneficios tributarios, y eso hay que hacerlo, es una tarea pendiente que hay que hacer para poder hacer varias de las decisiones hacia adelante. Pero respecto a la reducción del umbral de obligatoriedad al impuesto a la renta, la ANIF ha dicho que cuando haya un ingreso de 1.5 millones ya debería empezar a declarar. Entonces aquí hay dos precisiones que habría que hacer. Una cosa es declarar para que sirva como registro fiscal para mejorar la información fiscal para futuras políticas sociales, y otra cosa es para recaudación. Solo termino diciendo lo siguiente. Si usted hace un análisis por umbrales con tarifas de impuesto a la renta, para menos de 3 millones o 3,5, el recaudo es ínfimo y sí produce un impacto regresivo. Pero esto no niega que es importante mejorar los registros fiscales no recaudatorios, pero sí para tener mejor política social. Perdón, a ver. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quisiera agradecerles a nuestros panelistas, a nuestro panelista invitado especial, el doctor Luis Jorge Garay, en primer lugar, y a nuestros panelistas de la casa, la doctora Cecilia López y el doctor José Antonio Campo, por hablarnos sobre estos temas de crucial importancia. Yo creo que ellos destacaron de manera muy clara que a lo que Colombia se enfrenta no es solamente una crisis fiscal, sino que se enfrenta a una crisis social de enormes magnitudes, y que la forma como Colombia responde a esa crisis, desde el punto de vista fiscal, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista social y de gasto para atender las necesidades sociales, va a ser crucial en la determinación del futuro de Colombia. Colombia es un país que ha clamado por una reforma tributaria estructural, y es un país que requiere un rediseño muy grande de su política social. Esta es una oportunidad de pensar esas dos cosas. Estamos viendo cómo probablemente las ideas más polémicas que podía tener el gobierno en cuanto a la reforma tributaria las ha tenido que venir matizando. Aquí se ha manifestado un poco, por ejemplo, que esa inclinación a hacer depender la reforma tributaria del IVA se ha venido matizando pues con las reacciones populares que hubo en torno a ese impuesto, pero que hay otras medidas que probablemente sí tengan viabilidad política en el Congreso, algunas de ellas apuntando en la dirección correcta, pero probablemente sin la suficiente profundidad, y otras probablemente equivocadas. Pero estamos viendo entonces que si ponemos en cifras esta reforma, y si tomamos en cuenta lo que dijo el profesor Garay, estaríamos hablando de una reforma que estaría buscando recoger del orden de unos 25 billones de pesos, si le estoy entendiendo bien, de los cuales más o menos unos 11 billones de pesos deben venir de alguna modificación del IVA que no está en este momento claramente especificada, y los otros 15, 16 billones de pesos deberían provenir de modificaciones a la renta, tanto de personas jurídicas como naturales, que pues aquí hemos identificado una serie de espacios donde
donde hay oportunidades de mejora muy grandes en ese tipo de impuestos, no solamente para recaudar, para evitar evasión, sino también para mejorar la equidad en un país tan desigual como el nuestro. Este tema es de profunda importancia. Yo estoy convencido de que depende de cómo Colombia responda a esta crisis, marcará las próximas décadas del país. Así que la reflexión sobre este tema pues no se agota con esta charla de hoy, pero afortunadamente tuvimos a 3 panelistas muy ilustrados que nos hicieron un análisis muy profundo de la situación como se conoce hasta el momento, porque lamentablemente pues realmente la propuesta del gobierno todavía no la conocemos en pleno detalle. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los panelistas y a nuestra audiencia, y esperen nuestros próximos foros de líderes en los que seguiremos reflexionando sobre la realidad nacional para, de acuerdo con los objetivos del GLIDES, que es el Laboratorio de Ideas para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible, seguir pensando en cómo lograr una Colombia mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muy Muchas amable. Saludos.